Cuarto domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, creo que los sufrimientos de la presente vida no son comparables con la gloria venidera, que se ha de manifestar en nosotros. Así, las criaturas todas ansian la manifestación de los hijos de Dios, porque se ven sujetas a la vanidad, no de grado, sino por causa de aquel que las puso en tal sujeción, esperando también ellas ser redimidas de esta servidumbre, de la corrupción, para participar de la libertad y gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta ahora todas las criaturas están suspirando y como con dolores de parto, y no solamente ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos ya las primicias del Espíritu Santo. Suspiramos de lo íntimo del corazón, aguardando el efecto de la adopción de los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo en Jesucristo, Señor nuestro. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús junto al lago de Genezaret, la gente se agolpaba en torno suyo, ansiosas de oír la palabra de Dios. Y en esto vio dos barcas a la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo pues a una de ellas, que era de Simón, le pidió que desviase un poco de la orilla. Y sentándose dentro, predicaba desde la barca al numeroso gentío. Acabada la plática, dijo a Simón: guía mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Le replicó Simón: Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos y nada hemos obtenido. No obstante, fiado a tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía, por lo cual hicieron señas a sus compañeros de la otra barca de que viniesen a ayudarlos. Vinieron luego y llenaron con tantos peces las dos barcas, que poco faltó para que se hundiesen. Viendo esto, Simón Pedro se echó a los pies del Señor, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él, como de todos los demás que con él estaban, en vista de la pesca que acababan de hacer. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: No temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y ellos, sacando las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el cuarto domingo de Pentecostés. En este mes de junio, mes del Sagrado Corazón, no olvidemos, tratemos de decir las letanías del Sagrado Corazón todos los días, si se puede, en este mes de junio, y porque es el mes que nos recuerda el amor que Dios ha tenido por nosotros, ese amor que lo ha hecho bajar del cielo, hacerse hombre, morir por nosotros, morir en la cruz para salvarnos. Y de esa su muerte, de esa su obra de redención, pues nosotros estamos recibiendo los frutos en nuestras almas. Como dice la epístola de hoy, San Pablo dice que nosotros hemos recibido, que ya tenemos las primicias del Espíritu Santo. Las primicias, ya tenemos la redención de nuestra alma. Los efectos de la redención, los efectos de la pasión de Cristo, los efectos de la resurrección están ya en nuestra alma, porque nuestra alma, si está en gracia de Dios, pues está resucitada, está resucitada según el Espíritu, y tiene la vida que recibió justamente de la pasión y la resurrección de Cristo. Pero también San Pablo dice que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo también. Esa redención de nuestro cuerpo todavía no ha llegado, y vendrá un día, el día del juicio final,
que si somos fieles vamos a resucitar con un cuerpo glorioso a imagen del cuerpo de Jesucristo, que es la causa de nuestra redención y la causa de nuestra resurrección. Entonces ya participamos a una parte de ese efecto de la resurrección en nuestras almas, pero todavía nuestro cuerpo no ha sido redimido, no ha sido purificado, no ha sido corregido de todos sus defectos, que todavía los tenemos en esta vida, aunque ya estemos en gracia de Dios, pero solo al final se completará esta obra de Jesucristo. Hoy tenemos las primicias del Espíritu Santo. Ya se comenzó esta obra de resurrección, ¿verdad? Se puede decir que es la obra de Jesucristo. Y también San Pablo habla de que las criaturas del mundo, por ejemplo la naturaleza, los animales, sufren de esta expectación, de esta gloria venidera, que cuando sea completada, entonces ya incluso en la naturaleza ya no habrá toda este desorden, todo este caos que hay en la naturaleza, y hasta en los animales, en la naturaleza se va a restaurar todo orden, y ya no va a haber los males que hoy vemos, ¿verdad? Entonces San Pablo habla de que también la naturaleza espera esta redención, ¿verdad? Entonces, cuando después del juicio final toda la obra de Dios será perfecta, toda la obra de Dios estará, no habrá más el desorden, no habrá más el mal, no habrá más cosas que son corruptibles, que son no habrá esa naturaleza que también está afectada por los pecados de los hombres y que gime como dice San Pablo, gime en esta expectación de la venida de Jesucristo, porque está esperando su redención también. Entonces debemos aceptar esta espera de que se complemente los efectos de la redención. La redención ya está hecha, el precio ya está pagado, Dios ya nos salvó, ya ganó todas las gracias necesarias para salvarnos, pero no se nos han aplicado todas. Entonces Dios permite que en este mundo todavía haya miserias o haya problemas pero es para nosotros una oportunidad para merecer una mayor gloria, para merecer una mejor resurrección que Dios nos da en esta vida, porque todavía seguimos siendo atacados por las tentaciones, por el demonio, los tres enemigos del alma. Y entonces eso es una oportunidad para hacer méritos, para ejercer nuestras virtudes, para santificarnos con la lucha, y por eso Dios lo permite así. Pero ya llegará un momento en que todo eso se acabará y que ya no habrá más lucha, pero será solo reinar con Cristo. Es la espera que tenemos. Entonces, mientras tanto, debemos estar ligados a Jesucristo por su iglesia, ¿verdad? No nos hagamos ilusiones, no nos hagamos protestantes, que los protestantes, su principal error es que no quieren la mediación de la iglesia, no quieren que sea por la iglesia, que sea por los sacerdotes, los ministros de Dios, que Dios nos salve, que Dios nos santifique, que Dios nos redima, y sin embargo ese es el plan de Dios. Y aquellos que niegan esto, a veces no lo niegan de una manera teórica, lo niegan de una manera práctica, porque de hecho no tienen en cuenta lo que la iglesia enseña, no tienen en cuenta lo que la iglesia manda, no tienen en cuenta las leyes de la iglesia, y no tienen en cuenta los consejos de los sacerdotes, no tienen en cuenta mucho los sacramentos, no se acercan suficientemente a los sacramentos. Entonces estas personas no aceptan, tienen un espíritu protestante, aún sin saberlo, aún sin quererlo. Puede ser que haya muchos
tradicionalistas que tienen esa mentalidad de que no necesitan de la iglesia, que de una manera solo por ejemplo la misa, ¿verdad? Por cosas así. No, la iglesia es más que eso, es más que la misa, que los sacramentos, y los sacerdotes son más que una máquinas de sacramentos, ¿verdad? Yo voy al sacerdote para que me dé los sacramentos y después no hablar, no saber, no quiero entender de nada más, y entonces no quieren recurrir a la misión de la iglesia, de la enseñanza. La iglesia tiene la misión de enseñar, de guiar, no solo de santificar con los sacramentos, sino también la misión de la enseñanza, la misión de dirigir, de mandar, ¿verdad? Que son todos estos los poderes de Jesucristo. Jesucristo Rey, Jesucristo sacerdote, Jesucristo es doctor, es profeta. Entonces, porque Jesucristo es Rey, puede mandar, puede dar órdenes. Porque Jesucristo es sacerdote, pues puede santificarnos con la gracia. Porque Jesucristo es profeta o es doctor, nos puede enseñar. Pero esos tres poderes los ha comunicado a su iglesia, y de hecho la iglesia no solo nos santifica con los sacramentos, con la misa, sino también tiene el poder de mandar como Jesucristo Rey, y la iglesia también tiene el poder de enseñar como Jesucristo profeta, doctor que enseña. Entonces esos poderes de Jesucristo los ha transmitido a su iglesia, y a veces algunos son protestantes parciales porque aceptan solo el poder de la iglesia de los sacramentos, pero no quieren aceptar las otras dos misiones de la iglesia. Ciertamente esto es condicional, porque cuando un sacerdote se aparta de la fe de una manera descarada, directa, no se le puede obedecer, por más que él lo quiera, no se puede, no se debe. Entonces, claro está, cuando hay abusos, pero no debe ser cosas pequeñas, deben ser cosas muy grandes, muy graves. Tienen que ser, en ese caso no se debe obedecer. Y es en el caso que estamos hoy, en la crisis de la iglesia. Estamos esperando que Dios restaure, convierta a los que están hoy ocupando que yo pienso que más bien van a ser reemplazados, porque es muy difícil que se conviertan aquellos que han infiltrado la iglesia para destruirla. Yo pienso que prácticamente es imposible que se conviertan. Yo pienso que los que se conviertan serán aquellos que de alguna manera están engañados o están de buena fe en esta iglesia conciliar. Tal vez será así, ¿verdad? Pero aquellos que realmente están ahí para destruir la iglesia, que están afiliados a la masonería, yo creo que muy difícil se convertirán. Puede ser que haya algún caso, ¿no?, que se conviertan, pero no creo que se conviertan así en masa. No será así de fácil. Entonces, hoy, cuando hablamos de tradición, porque nosotros defendemos la tradición, en realidad estamos defendiendo la iglesia, porque la iglesia en sí misma es una tradición, es la tradición con mayúscula. Entonces la iglesia es todo ese conjunto de enseñanzas de Dios, de leyes de Dios, de sacramentos, y todas esas personas que tienen tienen esa fe, que son la iglesia. Entonces la iglesia se ha perpetuado desde hace 2000 años y continúa, y nosotros estamos en la tradición. Cuando hablamos de la tradición, es como decir católicos nada más. Tradición es decir católicos, es decir catolicismo, porque nuestros enemigos nos han hecho creer que la tradición es otra cosa, ¿no? Nos han querido hacer creer que la tradición es algo aparte, que no es la iglesia, y es una falsedad. Entonces, para ellos la tradición es cosas que no son esenciales a la iglesia.
y que la iglesia para ellos son ellos, los modernistas, son ellos los que ocupan los puestos de la iglesia, pero la tradición es todas esas enseñanzas, todas esas prácticas que Dios nos dejó y que no son una cosa añadida a la iglesia, sino que son parte de la iglesia, forman parte de la iglesia, la misa, los sacramentos, la enseñanza de la fe, todo eso es parte de la iglesia, y todos aquellos que adhieren a estas cosas, pues entonces son católicos. Esos son los que adhieren a la fe, los que adherimos a la fe, que recibimos los sacramentos, que creemos en lo que la iglesia siempre ha enseñado, que obedecemos a las leyes de la iglesia, ¿verdad? No, para ser católico no basta decir yo creo, hay que obedecer las leyes de la iglesia. Por ejemplo, vamos a misa cuando es posible, vamos a misa cuando debemos ayunar, pues ayunamos, obedecemos las leyes de la iglesia. Hay leyes, la iglesia tiene leyes, los preceptos de la iglesia. Hay católicos que nunca se preocupan por practicar los preceptos de la iglesia, ¿verdad? Y un precepto es una obligación, no es un consejo. Ahí están los consejos evangélicos y están los preceptos de la iglesia. Los consejos evangélicos no son obligatorios, pues son consejos, pero los preceptos de la iglesia son obligatorios, no son facultativos, son obligatorios, son leyes de la iglesia que obligan a todos. Por ejemplo, si vemos en nuestro catecismo, son los 6 preceptos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, no solo es ir a misa el domingo, santificar las fiestas, no solo es hacer ayuno y abstinencia cuando hay obligación, sino también hay otros preceptos de la iglesia que obligan a nosotros a, por ejemplo, ayudar a la iglesia. Eso no es un consejo, es un precepto, es una obligación ayudar a la iglesia. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en otros tiempos eran los diezmos, ¿verdad? Se daba diezmo, de la 10ª parte del salario de una persona se daba a la iglesia. En otros tiempos era una obligación. Entonces la iglesia ha mitigado un poco esa ley, y entonces hoy pues cada quien debe un poquito de su propia iniciativa ayudar a la iglesia. Es un precepto, no es un consejo, muchos creen que eso es caridad. No, eso es justicia. En la iglesia hay la obligación de ayudar a la iglesia. Ciertamente la iglesia ya no pide un diezmo, pero si lo pidiera habría que darlo. Pero se pide, hay gente que no puede ayudar porque no tiene dinero, que aunque los trabajos viven. Entonces a esas personas yo pienso que la iglesia no quiso obligarlas a dar porque estaban ya en necesidad. Pero hay gente que tiene dinero, que le sobra, y no ayudan. Entonces debemos tomar conciencia de eso. Entonces, si hoy estamos en la tradición, decimos que los tradicionalistas son aquellos que están defendiendo la herencia de la iglesia. La herencia es cuando un padre de familia muere, deja a sus hijos su herencia, o sea, todo lo que tiene, lo mejor que tiene, se los deja a sus hijos. Es una herencia. Entonces Jesucristo murió, antes de morir instituyó los sacramentos más preciosos, más importantes de la iglesia, que son la Eucaristía y el sacerdocio. ¿Por qué? Esa es la herencia de Jesucristo, es lo que le dio a los apóstoles el día de la última cena, porque del sacerdocio dependen todos los sacramentos. Entonces, si Dios da el sacerdocio, con él va el bautismo, la Eucaristía, la confesión, todos los sacramentos vienen con el sacerdocio. Los obispos son sacerdotes, pero
con todos los poderes, es la plenitud del sacerdocio. El episcopado es la plenitud del sacerdocio. Quiere decir que los obispos son sacerdotes también, pero que tienen todos los poderes del sacerdote, que debería tener un sacerdote, que es incluso el poder de consagrar otros sacerdotes. Solo el obispo, pero el obispo en realidad es un sacerdote. Entonces, que tiene todos los poderes sacerdotales. Y esta misión Dios la confió el día de la última cena, el momento justo antes que iba a morir. Es un momento en que manifestó todo su amor, toda su caridad. Hay que leer ese discurso que hizo nuestro Señor en el cenáculo, que está en el Evangelio de San Juan, y es muy hermoso, y ahí muestra todo el amor que Jesucristo nos tenía, con cuánta ardor habla en ese momento. Y en ese momento Dios nos dio el sacerdocio y la Eucaristía. La Eucaristía es importante porque es la presencia de Jesucristo mismo, la presencia de Dios mismo. Pero dando el sacerdocio también dio todos los sacramentos con el sacerdocio. Entonces, hoy los que queremos salvar la Iglesia, queremos preservar la Iglesia de toda esta destrucción, de todo este caos, todo este desorden, no basta decir, ver las noticias, lo que dice el Papa Francisco por aquí, lo que dice el Papa Francisco por allá, puras cosas negativas que están destruyendo la fe, destruyendo la tradición. Entonces, los que tenemos un poco de preocupación por el bien de la Iglesia, por el bien del mundo, pues entonces queremos rescatar todos esos bienes que Jesucristo nos dejó para que la Iglesia continúe. La Iglesia la están destruyendo, cae a pedazos. Los católicos ya no saben ni siquiera qué es la Iglesia, ni siquiera qué es la fe, no saben. Es una crisis profunda, es milagroso casi que muchas personas todavía hoy creen en algo, ¿verdad? Pero no saben explicarlo. Y dicen que son católicos, pero no saben explicar bien qué es ser católico. Y también, desgraciadamente, hay tradicionalistas que sí también quieren salvar la Iglesia, quieren hacer algo para salvar la Iglesia, pero no saben explicar exactamente en qué consiste la tradición, no saben explicar exactamente qué es lo que hay que hacer para preservar la tradición entre nosotros. Entonces, ciertamente, en general, sí entienden que hay que salvar la Iglesia, ¿verdad? Que hay que salvar las verdades de la fe, aunque no las conozcan bien, no las conozcan todas, pero sí tienen esa intención, ese deseo. Y entonces estamos en la tradición, pero debemos tener el sentido de la Iglesia. Si queremos hacer algo por la Iglesia, debemos tener el sentido de la Iglesia, obrar según el espíritu de la Iglesia, porque si no podemos decir, bueno, yo soy tradicionalista, yo quiero salvar la Iglesia, pero tengo unos conceptos que son un poco liberales, tengo unos conceptos que son un poco protestantes, soy muy independiente en mis juicios y no quiero aceptar todo lo que la Iglesia dice. Entonces, hay cosas que son contradictorias entre los mismos católicos, que a veces tienen buenas intenciones, pero no han entendido bien en qué consiste la Iglesia, qué consiste lo que la Iglesia nos pide y en qué consiste la lucha de aquellos que quieren conservar la tradición. Entonces hay que tratar de comprender lo que la enseñanza de la Iglesia para que podamos hacer algo, ¿verdad? Entonces yo quiero reparar un aparato, pues lo que hago es ver el instructivo para ver cómo funciona, qué es lo que tiene, cómo se puede arreglar eso. Necesito ver el instructivo. Entonces así
yo quiero ser buen católico, yo necesito ver el instructivo. ¿Cuál es el instructivo de los católicos? Pues es la enseñanza de la Iglesia, que está resumida en el catecismo, en un buen catecismo. Hay catecismos para niños de 5 años. Hay catecismos más completos, que son para niños de 10 años o de 12 años. Hay catecismos que son mucho más completos, que son para personas adultas, y esos no se les llama catecismo, se les llama manual de instrucción religiosa. Se pueden conseguir, existen, se consiguen. Hoy se consigue todo en internet, aunque sea un documento digital se puede usar. Y entonces yo recomiendo mucho el catecismo del Padre Faría para los adultos, que generalmente muchos que son perezosos y no lo leen, no lo leen, aunque se los dé uno, no lo leen. Pero es una obligación. Entonces, queremos restaurar, ayudar a la restauración de la Iglesia, debemos ver el instructivo. Entonces, es que yo soy católico, yo estoy contra el aborto. Sí, yo estoy contra el aborto. Pero ¿por qué estás contra el aborto? Explícate. A ver, es que sí, porque no hay que matar una vida humana, sí, pero hay otras razones. Entonces, si no has leído el instructivo, entonces cuando tengas delante de ti un ateo, un protestante o una persona que te dice, te pone objeciones, no serás capaz de responder. Se van a burlar de ti porque tú no sabes responder, no sabes por qué, el motivo de las cosas. Y esa formación religiosa, pues esa formación religiosa es una obligación, ¿verdad? Forma parte de las obligaciones del cristiano conocer su religión. No es un consejo, es una obligación. Entonces hay personas que dicen, ¿sabes que no tengo tiempo? Sí. Y cuando alguien tiene ganas de algo, siempre encuentra el tiempo, ¿verdad? Si encuentran tiempo para ir a divertirse, encuentran el tiempo para esto y para aquello, pero para aquello que no les da muchas ganas de hacer, entonces siempre hay el buen pretexto. Sí, padre, es que no tengo tiempo, y lo hacen con esa carita de inocencia, están tratando de justificarse, pero no está bien, eso es pecado, ¿no? Y los padres que negligen la formación de sus niños, que hay unos que nomás el niño hizo su primera comunión, a veces la hacen pequeños y ya consideran que es suficiente. O sea, para ellos una vez que el niño hizo su comunión ya se acabó, no hay que darle más catecismo, no es necesario, que no nos molesten, que el padre no esté dando molestias con eso, no, la formación continúa. Así que yo fui formado en una escuela de hermanos maristas, y en ese sentido ellos la tenían muy clara la cuestión, porque yo estudié en mi primaria, se usaban manuales catecismo para niños chiquitos. Cuando hice mi primaria, el primero de primaria, usaba un manual de catecismo sencillo, pero a medida que iba subiendo los años se usaban otros manuales de catecismo más completos. Si no se estudiaba solo el catecismo, también se estudiaba la historia sagrada, también se estudiaba la historia de la Iglesia. Todo eso forma parte de la formación cristiana. Y ya en secundaria, entonces se daba un manual más completo. Es un manual de instrucción religiosa, que ese era mucho más grueso. Y eso antes se hacía en todas las escuelas católicas, pero hoy los católicos modernos y los católicos tradicionalistas, pero que también son modernos, tal vez sin quererlo, tal vez sin desearlo, pero son modernos también, y no ven esas cosas, no las ven, y no quieren dar su mano a torcer. Entonces no aceptan que el padre les diga, no, es que hay que seguir tu formación, debes seguir leyendo, debes seguir formándote, es una obligación. Y si no lo haces, cuando te vayas a confesar, ve y dile al padre, he sido negligente en mi formación cristiana. Es pecado, deben decirlo. Entonces no es una exageración, no es un abuso que se los diga yo. Y entonces, pero
hay personas que quieren digamos volver a la tradición, que quieren hacer algo para que la tradición vuelva a la iglesia, para que esta crisis de la iglesia se acabe. Y entonces a veces cada quien tiene sus opiniones. Unos piensan que esto habría que hacerlo así, unos piensan que con el hecho de ir a misa, como hacen hoy en la fraternidad, que les dicen, no, es que tú ve a misa y ya no te informes, ya no veas por aquí las noticias, no, con que vayas a misa ya y que digas tu rosario, ya, eso, lo demás déjaselo a los sacerdotes. En cierta medida puede ser verdad, pero en cierta medida no, porque los fieles también tienen derecho a estar informados por lo que pasa. También deben saber qué es lo que piensan sus sacerdotes. Monsieur Lefebvre decía que los fieles tienen derecho a saber qué piensan sus sacerdotes sobre temas graves de lo que está pasando hoy. Tienen derecho a saber. Es que el padre está por la nueva misa o está contra la nueva misa. Es que no me dice nada, se queda callado, nunca habla de ese tema. Yo no. Monsieur Lefebvre decía, los fieles tienen el derecho de saber qué es lo que piensan sus sacerdotes sobre temas de esa importancia, porque el problema de la nueva misa no es un problema secundario, es un problema que corresponde a la fe, en cosas graves, no es un problema secundario. Entonces, si un sacerdote está en malas vías y que ya está aceptando el modernismo, ya está aceptando la reforma de la Iglesia del Vaticano II, pues el fiel lo más sencillo que debe hacer es alejarse de ese sacerdote. ¿Por qué? Porque ese sacerdote de alguna manera lo va a desviar al fiel, y hay que alejarse de esos sacerdotes que están comprometidos con el error. Siempre ha sido así en la historia. Los santos han hecho eso, los buenos cristianos todos los tiempos han hecho eso. Cuando un sacerdote está comprometido con el error, hay que alejarse de él. Ya no hay que ir a su misa, ya no hay que ir a sus sacramentos. Cuando un sacerdote se vuelve protestante, pues hay que alejarse de él. Cuando un sacerdote se vuelve modernista, ya no hay que recurrir a él. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de aquellos que queremos salvar la tradición? De aquellos. Entonces, algunos dicen primero esto y otros dicen no, primero aquello. Entonces, es más importante la misa, es más importante los sacramentos y no. Hay prioridades en la Iglesia. Las primeras preocupaciones, lo que debemos preocuparnos más por hacer, es primero la preservación de la fe. Es la primera prioridad, porque si yo no tengo fe, yo no puedo hacer nada más. Y la preservación de la fe es el primer objetivo de los tradicionalistas, debería ser. Si yo no tengo fe, yo no puedo ir a misa. Si yo no tengo fe, yo no puedo obedecer a mis superiores. Si yo no tengo fe, yo no puedo confesarme, porque primero hay que creer. Y para recibir el primer sacramento que se da en la Iglesia, que se le llama la puerta de los sacramentos. ¿Por qué? Porque si yo no recibo ese sacramento, yo no puedo recibir los otros sacramentos. Y si los recibiera, es como si no me hicieran nada, no me hicieran ningún beneficio, no los recibo en realidad. Una persona que no está bautizada y que va a confesarse, aunque el sacerdote no lo sepa que no está bautizado, si le da la absolución, no vale, esa absolución no le hace ningún bien, no le perdona los pecados. Debemos estar bautizados primero, es la puerta de los sacramentos, el bautismo. Y entonces debemos recibir primero el bautismo. Pero cuando una persona se va a bautizar, por ejemplo una persona adulta, también los niños, el sacerdote les pregunta primero, ¿qué es lo que pides de la Iglesia? Primera petición, la fe. ¿Qué quiere decir? Que la fe es la puerta de la Iglesia. Entonces, la preservación de la fe es la prioridad si queremos salvar la Iglesia, si queremos salvar
remediar la crisis de la Iglesia, la preservación de la fe es la primera cosa. Después de la preservación de la fe está la existencia de la Iglesia. Es que una vez que alguien se convierte, pues entonces ya es miembro de la Iglesia. Pero la Iglesia siempre ha sido perseguida, siempre ha habido persecuciones, siempre ha habido... Entonces los enemigos de la Iglesia quieren que la Iglesia desaparezca y hacen de manera que muchos católicos dejen de ser católicos. Entonces la Iglesia tiene una organización, tiene una jerarquía, tiene un orden, y ese orden está todo hecho según la pauta que le da la fe. Entonces, la segunda cosa que debemos tratar de salvar en estos tiempos de crisis, de decadencia, es la existencia de la Iglesia misma, ¿verdad? Que es fruto de aquellos que adhieren a la fe. Entonces, primero, la preservación de la fe. Segundo, la existencia de la Iglesia. Y tercero, la salvación de las almas. Porque hay personas que la existencia de la Iglesia no les interesa mucho, lo que ellos quieren es su bien personal. Pero no hay salvación de las almas si no hay Iglesia. Porque la Iglesia es el medio habitual, el medio ordinario por el cual Dios salva las almas. Entonces, antes que salvar a las almas, hay que salvar a la Iglesia. Si no hay Iglesia, las almas no se pueden salvar, porque no hay sacerdotes, no hay sacramentos, no hay orden, no hay jerarquía. Entonces, la salvación de las almas no es posible. Entonces, hay fieles que piensan que nosotros los sacerdotes estamos aquí, en primer lugar, para salvar a las almas. Es una manera egoísta de ver las cosas, porque los sacerdotes no estamos aquí en primer lugar para salvar las almas. Estamos en primer lugar para servir a Dios. Estamos aquí en primer lugar para continuar la Iglesia. Y después para salvar a las almas, ¿sí? Después. Entonces hay fieles que no les interesa el sacerdote. Lo que quieren es que el sacerdote venga a darles la misa y que recibe los sacramentos. No les interesa, el sacerdote está enfermo, si el sacerdote necesita ayuda, si necesita apoyo económico, no les interesa. O sea, ellos lo que quieren es que el sacerdote les dé los sacramentos y después adiós, arrivederci. Y es una manera egoísta de ver las cosas, porque si uno no quiere preservar la Iglesia, pues entonces nadie se puede salvar. Nadie, absolutamente nadie se puede salvar sin la Iglesia. No hay salvación de fuera de la Iglesia, es un dogma de fe. El que niega eso es un hereje. El que niega eso está fuera de la Iglesia. No hay salvación fuera de la Iglesia. Entonces, para que las almas se salven, primero hay que salvar la Iglesia. Entonces, la preservación de la fe, sin la fe no hay Iglesia. La existencia de la Iglesia, sin esta no hay salvación de las almas. Entonces, primero, la preservación de la fe. ¿Pero qué fe? ¿Cuál es? Porque hay muchos que pretenden tener la fe. Hay la fe protestante, hay la fe modernista, hay los liberales que creen en sus ideas, hasta los comunistas creen en el comunismo, tienen fe en el comunismo. Entonces, ¿qué tipo de fe? Es la fe en la enseñanza de Dios, no de las falsas religiones que pretenden que también recibieron de Dios eso, su enseñanza, pero no es verdad. No solo la Iglesia Católica puede probar que ha recibido su fe, su enseñanza de Jesucristo. Entonces, no es cualquier fe, es la fe de la Iglesia Católica, no es la fe protestante, no es la fe musulmana, no es la fe judaica, es la fe católica, que no fue inventada en el Vaticano II, ¿no? Ya existía desde tiempos de los apóstoles, y que en el Concilio Vaticano II lo que hicieron es pervertirla, deformarla,
y ya no es la fe católica, ya es la fe modernista, ¿verdad? Entonces, la fe que pretendemos preservar debe ser auténtica, no debe ser una falsificación. Segundo, debe ser toda. Así que la fe se debe tomar en bloque y no aquellos, como decía Monseñor Felé en una entrevista que le hicieron en un periódico de Suiza, diciendo, no, es que el Concilio Vaticano, el 95% de lo que dice está bien, pero es que la fe se toma el 100%. Si yo niego el 1%, ya perdí la fe. Así es la doctrina de la Iglesia. En cuestiones de fe se toma siempre el 100%. Entonces, la preservación de la fe debe ser toda. Debe ser aquellos que dicen, es que este sacerdote dice la misa tradicional, pero acepta el concilio. Entonces ese sacerdote, aun si dice la misa tradicional, es un modernista. ¿Por qué? Bueno, aunque a lo mejor no lo entiende o no se da cuenta, pero él está adheriendo a un concilio modernista, entonces él es modernista. A veces sin saberlo, a veces sin entender por qué, pero de hecho sí está adhiriendo al modernismo del Concilio Vaticano II. Entonces, hay algunos que quieren la misa tradicional, pero no tienen nada que criticar de la misa nueva, y es lo que les piden en el Vaticano, lo que les pidió el Papa Francisco a los superiores de la Fraternidad San Pedro. Y si ellos no aceptan eso, entonces no les damos más permiso de decir la misa tradicional. Pues es un chantaje y es un error poder decir que la nueva misa es católica, ¿verdad? Por eso Monseñor Lefebvre, él hubiera podido quedarse muy bien en la iglesia oficial, pero él no quiso hacer ese compromiso de no poder criticar la nueva misa, de no decir que es mala, de no decir que es pecado ir a esa misa, ¿verdad? Entonces, la verdad debe ser total, la profesión de la fe debe ser total. ¿Quién debe profesar la fe? Todos los católicos, pero sobre todo los que tienen la misión de la predicación, que son los sacerdotes, los obispos, tienen la obligación de predicar toda la fe, de toda la enseñanza. Y entonces si me dicen, no, es que la nueva misa es una cuestión de opinión. No es una cuestión de opinión la nueva misa, porque la nueva misa está en oposición con la fe, está en oposición. Entonces la predicación de un sacerdote debe ser total, o sea, en las cosas importantes, ¿no? Yo no voy a hablar de todos los temas, no es posible, pero en las cosas fundamentales que van contra la fe, ahí sí debo hablarle a los fieles, es una obligación. Debe haber una profesión total de la fe, y eso implica la denuncia del mal, el combate del error. Entonces, si yo estoy en un país que todos son protestantes, yo nunca hablo mal del protestantismo, yo no estoy diciendo nada malo, aunque diga toda la predicación bien, toda la verdad de la fe, pero tengo la obligación de denunciar el error que me está rodeando en ese lugar. Tengo la obligación, sacerdote tiene la obligación de denunciar el error que compromete gravemente la salud de las almas. Y si nunca se predica contra eso, se termina de ver eso como una cosa que está bien. Es una obligación de los sacerdotes denunciar el error en cosas que son de fe. Entonces yo debo denunciar la nueva misa. Yo no puedo permitirme el silencio en esos temas. No puedo permitirme silencio en cuestiones del Vaticano II. No puedo. Entonces la predicación la profesión total de la fe implica también el combate del error contrario. No basta decir yo adhiero a todo el catecismo, yo adhiero a todo el credo, pero bueno, yo no voy a criticar aquí a mis amigos protestantes, porque
son buenas gentes y no quiero incomodarlos. No, eso no es la actitud católica. Todos los santos hablaban directamente contra el error, lo denunciaban. Hay que ver cómo San Francisco Javier, cuando estuvo en Japón, cómo atacaba a los bonzos budistas, los atacaba ahí delante de todos y los ridiculizaba. Y hasta Dios hizo milagros en favor de la predicación de San Francisco Javier. O sea, San Francisco Javier no tenía nada de ecuménico con esa gente. Pues bien, él comenzó la conversión de Japón, comenzó a convertirse la gente con él. Y después está la verdad prudencial, o sea, todas esas cosas, esas circunstancias que no son de fe, pero que pueden comprometer la fe, que la pueden poner en situación de debilidad, de compromiso, de peligro. Entonces, todos esos actos que son imprudentes pueden ser imprudentes respecto a la conservación de la fe, pueden ser pecados contra la fe. ¿Por qué? Porque es una imprudencia que va contra la fe. Entonces, por ejemplo, el compromiso de aquellos tradicionalistas que dicen, bueno, yo con tal de tener la misa, pues ya no voy a criticar al Vaticano II. Yo con tal de tener la misa tradicional, ya no voy a criticar la nueva misa, ya no voy a decir que es mala, ya no voy a denunciarla, y voy a decir incluso, me han obligado que yo acepte, que yo firme que la nueva misa es legítima. Es lo que el documento que sacó Monseñor Felé en 2012, en el cual decía que todos los sacramentos de la Iglesia Conciliar son legítimos, quiere decir que son buenos. Entonces quiere decir que Monseñor Lefebvre nunca debió decir la misa, nunca debió negarse a decir la misa nueva. Están poniendo a Monseñor Lefebvre en una mala posición. Esa declaración de Monseñor Felé es como decir, Monseñor Lefebvre desobedeció sin necesidad, porque cuando una cosa es menos buena hay que obedecer, ¿verdad? Cuando una cosa es francamente mala, ahí yo no puedo obedecer. Pero si una cosa no es mala, pero es menos buena, yo debo obedecer. Entonces, si la nueva misa es legítima, si los nuevos sacramentos son legítimos, quiere decir que son buenos, aunque tal vez no sean tan perfectos como los sacramentos tradicionales, pero son buenos. Entonces, quiere decir que la obra de Monseñor Lefebvre fue toda un abuso, un desorden, una desobediencia injustificada. Entonces, no tenemos por qué decir la misa tradicional, porque la nueva misa, aunque no nos guste, es católica o no es mala, entonces yo debo obedecer. Ese es el concepto católico de la obediencia. Pero Monseñor Felé está desautorizando a su fundador, lo está desautorizando con ese documento que nunca ha retractado y que no quiere retractar. Entonces, antes que todo, el primer objetivo de los tradicionalistas es preservar la fe, conocerla. ¿Cómo voy a preservar algo que no conozco? Entonces, si yo no me formo, si no leo un libro de instrucción religiosa, ¿cómo voy a preservar la fe? Porque no sé ni siquiera en qué consiste. Después está la existencia de la Iglesia, es lo anterior, porque sin la fe no hay existencia de la Iglesia. Donde no hay fe, no hay Iglesia. Entonces, existencia de la Iglesia en segundo lugar. La Iglesia es una sociedad, es un conjunto. Iglesia es una palabra que quiere decir un conjunto de personas. Entonces, la Iglesia es una sociedad, pero no es una sociedad amorfa, es una sociedad jerárquica. También lo dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios de San Ignacio, dice la Iglesia católica jerárquica. O sea, que hay autoridad en la Iglesia. Hay quien, siempre se ha usado el término la Iglesia que enseña y la Iglesia que aprende.
Ecclesia docens es la iglesia que enseña, y Ecclesia discens es la iglesia que aprende, que recibe. Esa iglesia, la iglesia es jerárquica y siempre debe haber autoridades, quien mande, quien obedezca, ¿sí? Aunque no les guste a los democráticos, a los católicos liberales que están contaminados de espíritu democrático, liberal. Entonces, la iglesia, queremos salvar la iglesia, no es una denominación puramente vaga, ambigua, no. La iglesia es una sociedad jerárquica, queremos salvar la iglesia, entonces se necesita preservar el sacerdocio. Por eso Monsieur Lefebvre fundó una sociedad que su principal fin era la formación de sacerdotes, porque para preservar la iglesia hay que preservar el sacerdocio, el episcopado. Por eso él también ordenó obispos, aunque lo han traicionado desgraciadamente. Entonces, la existencia de la iglesia, sí, algunos dicen que la iglesia son todos esos monumentos, todas esas iglesias de piedra que se han construido a lo largo de los siglos, son propiedades de la iglesia, pero no son la iglesia. La iglesia son los miembros, los que propiamente son la iglesia son aquellos que tienen la fe, que están bautizados y que obedecen a la autoridad de la iglesia. Y también pues las autoridades de la iglesia, todo eso junto, eso es la iglesia. Y las demás cosas que vemos, por ejemplo, unas bonitas iglesias, unas bonitas obras de arte, que son propiedad de la iglesia, pero la iglesia esencialmente son personas que están organizadas en un orden jerárquico y que obedecen a leyes, que obedecen a las prescripciones, a las leyes que se han hecho a lo largo de los siglos y que han hecho los concilios verdaderamente católicos y que han hecho todas esos concilios en los cuales se explica lo que la iglesia piensa, lo que la iglesia cree. Bueno, ahí sabemos que una persona es católica, que adhiere a la enseñanza de la iglesia, en primer lugar, después lo demás en segundo lugar, porque creen en la fe de la iglesia. Entonces, no es esa fe protestante que dice, no, es que yo creo en lo que Jesucristo dijo, yo creo en lo que dice la Biblia, pero yo no creo en lo que me dice, lo que me han dicho los papas a lo largo de la historia, lo que han enseñado los obispos, los sacerdotes. No, eso no es esencial. Están contaminados de espíritu protestante aquellas personas que hablan de esa manera, o aunque no lo hablen, lo hacen, y son católicos contaminados de protestantismo, con espíritu protestante, con espíritu democrático. Después, la preservación de la iglesia, ciertamente la iglesia siempre ha tenido propiedades que hacen posible su misión. Por ejemplo, necesitamos iglesias de piedra para poder decir la misa. Aunque sea algo accidental a la existencia de la iglesia, yo puedo decir la misa en la plaza pública, pero es más correcto que yo la diga en una iglesia. Entonces la iglesia para existir, para subsistir, necesita propiedades, necesita tener iglesias, necesita tener escuelas para formar a los niños, para darles la fe, transmitirles la fe. La iglesia necesita de ornamentos sagrados para decir la misa. Los sacerdotes necesitan comer para vivir, si no se van a acabar los sacerdotes. Entonces hay quienes nunca se preocupan de la salud del sacerdote, si necesita ayuda, si necesita alguna ayuda económica. Pensemos en el precepto de la iglesia que dice ayudar a la iglesia, que no es un consejo, es una ley. Después está la salvación de las almas. Si la iglesia existe, si la iglesia está sana, si la iglesia tiene la fe, si los hombres de iglesia tienen una verdadera fe antimodernista, entonces es posible la salvación de las almas. Si la iglesia está en orden, si los miembros son obedientes, si hay jerarquía, entonces es posible la salvación de las almas. Entonces, primero,
Hay personas que se preocupan primero diciendo, Padre, venga a decirnos misa acá, pero ven que el Padre está enfermo, o que el Padre se puede enfermar o no, y no les importa la salud del sacerdote. Pues, venga. Entonces hay que ver cómo ayudar al sacerdote. Hay personas que no tienen con qué ayudarlo, pero tienen dos brazos. A veces pueden ayudar de una manera física, ¿verdad? Con un trabajo, con lo que puedan, cada quien hace lo que puede. Entonces eso también forma parte de las obligaciones del cristiano, ayudar a la iglesia. Entonces hoy tenemos preocupaciones porque estamos en crisis, todo está en crisis, no solo la política, la economía, todo está en crisis hoy, hasta la iglesia. Entonces, ¿cuál es mi primera preocupación? La preservación de la fe. En mi casa, en mis niños, en mis hijos, mi familia, primero la preservación de la fe. El combate de los errores que pueden pervertir mi fe, que pueden deformar mi fe, que pueden deformar la fe de los niños, de la familia. Esa es la primera preocupación. En segundo lugar, es tratar de ayudar a la iglesia para que haya la preservación del sacerdocio. Monseñor Lefebvre hizo la Fraternidad San Pío X para la formación de nuevos sacerdotes. Pues en eso hay que ayudar incluso en la resistencia se puede ayudar para que haya nuevos candidatos al sacerdocio. Aunque no tengamos grandes seminarios, pero tenemos la fe. Entonces, preservación del sacerdocio, ayudar en eso. No es una preocupación solo de los sacerdotes, de los seminarios, no, es una preocupación de los fieles. Primer lugar, preservación de la fe. Segundo lugar, existencia de la iglesia. Tercer lugar, la salvación de las almas. Porque si yo hago posible la preservación de la fe y la existencia de la iglesia, entonces va a ser más fácil convertir a las almas. Pero antes, la formación de sacerdotes. Es antes que yo vaya a decir misa acá, que yo vaya a misa a dar sacramentos allá, etcétera, que yo ande corriendo por aquí y por allá. Primero la preservación, formación de nuevos sacerdotes. Es más importante que ir a hacer viajes por aquí para ver a los fieles, que también es necesario, pero es secundario. Y hay fieles que no entienden eso, no entienden que el sacerdote hoy, la prioridad, todo se hunde, todo se está incendiando. Hoy la prioridad es la preservación del sacerdocio. Primero ayudar a los sacerdotes que preservan la fe realmente, no de boca, ¿verdad? Porque hay unos que dicen, es que yo estoy con la misa tradicional, yo soy tradicionalista, pero está en favor de la nueva misa. Entonces ese tipo de gente no hay que apoyarlo. No, porque eso está contra la fe. La nueva misa está diametralmente opuesta a la fe católica. Yo no puedo decir a fulanito, asiste a la nueva misa. No le puedo decir eso. Es pecado grave. Entonces debo apoyar a los sacerdotes que sí denuncian todos los errores del Vaticano II, no algunos, no, todos. Debemos ser enemigos del error, debemos combatir el error. Y ya después debemos apoyar a la iglesia para que por lo menos la iglesia exista. Y entonces, si no hay sacerdotes, no hay misa. Si no hay sacerdotes, no hay sacramentos. Si no hay sacerdotes, no hay escuelas católicas. Si no hay sacerdotes, ¿qué hay? Nada. Entonces, y ya que está fundamentado la preservación de la fe y la existencia de la iglesia, entonces sí, la salvación de las almas. Si lo anterior, esto no es posible. Entonces, el apostolado, hay que apoyar al apostolado de los sacerdotes. Pero hay sacerdotes que están contaminados, desgraciadamente. Los fieles, los sacerdotes pueden estar contaminados. A veces ellos tienen la mejor intención del mundo, pero no se dan cuenta que algunos de sus pensamientos no son perfectamente correctos, porque han vivido en este mundo una formación, una cultura liberal de 200 años de cultura liberal. Entonces a veces no entienden, ciertas cosas les parecen buenas, pero no lo son.
Entonces hay sacerdotes, hay fieles que están infectados de modernismo. Sí, a veces en algunas cosas, no todo. También hay sacerdotes o hay fieles que pueden estar infectados de espíritu liberal, que es más sutil, que a veces lo hace con apariencia de bondad, con apariencia de misericordia, que no es con apariencia de caridad, y no es verdadera caridad, es romántico, es sentimental. Esa tibieza de muchos católicos no ayudan. Ese espíritu acuerdista, que es en el fondo una manera de ser ecuménico, es más disimulado, pero sí, es también ecumenismo. Entonces debemos tener ese sentido de las prioridades, porque a veces hay católicos tradicionales que son muy egoístas y que no piensan más que en su salvación. Está bien que se salven, claro que sí, que se salven, pero no es la prioridad. Nosotros nos salvaremos haciendo la voluntad de Dios, pero si yo no quiero tener en consideración la preservación de la fe y la existencia de la Iglesia, por más que quiera salvarme, no me voy a salvar, porque esas son obligaciones gravísimas. La preservación de la fe y nuestra aportación a la Iglesia son preceptos graves. Entonces yo me quiero santificar, yo quiero decir el rosario, pero no quiero ayudar a la Iglesia, no quiero rezar por la preservación de la fe, no quiero ayudar a los que viven en la ignorancia, o yo mismo formarme. Entonces no es posible que te salves así, por ese egoísmo espiritual, decir, es que yo me quiero salvar y a los demás pues que se arreglen, ¿verdad? Entonces, Dios, primero Dios, hay que servir a Dios, la gloria de Dios, el servicio de Dios, eso está ligado muy estrechamente a la fe, y a la fe el que conoce a Dios lo glorifica. ¿Y cómo se conoce a Dios? Por la fe, no hay otro camino. La salvación de nuestra alma, y sí podemos pensar primero en salvación de nuestra alma que la salvación de los demás, porque nuestra primera obligación es salvar nuestra alma, y ya después también la de los demás, claro, pero en primer lugar la nuestra. Y entonces, y no afectarnos mucho a los bienes temporales, que son útiles, pero son transeúntes, o sea que duran poco. Entonces debemos usarlos sin apego, sin hacer de ellos un objetivo absoluto, sino relativo. O sea, en la medida que son útiles para que yo me salve, pues están bien, ¿verdad? Los bienes materiales que Dios nos pueda dar no son malos si no se oponen a la primera prioridad, que es la salvación de nuestra alma, la gloria de Dios, y después la salvación del alma y la salvación de los demás. Si no son obstáculo para eso, pues entonces no son malos, ¿verdad? Y entonces la gloria de Dios pues está primero en las prioridades de salvar la Iglesia, ¿verdad? Porque ¿cómo puedo salvar mi alma si la Iglesia no existe, o la Iglesia es destruida, o si la Iglesia es disminuida en cantidad? Ya no hay sacerdotes, ya no hay misas, ya no hay. ¿Por qué? Porque la Iglesia está siendo destruida gradualmente. Entonces yo debo interesarme en eso. No basta decir, Padre, estamos con usted, Padre, lo queremos mucho, le tenemos mucha admiración, etcétera, pero no hacen exactamente nada para ayudar a ese sacerdote. Es que el sacerdote necesita una persona que le ayude a hacer un trabajo, a hacer una cosa. No tengo tiempo. No, pero lo queremos mucho, sí, lo admiramos. Cosas así, son ridículas. Esa gente es ridícula. Entonces hay que pensar primero, no tanto, a veces no hay que hacer que nuestro amor por Dios se vuelva algo demasiado personal, ¿verdad? Yo no ayudo a este sacerdote porque es menganito. Yo ayudo a este sacerdote porque representa a Jesucristo, porque representa a la Iglesia. Pero no es tanto porque me cae simpático o no me cae simpático, o tiene un defecto o no tiene un defecto. Esas son cuestiones puramente humanas.
No, hay que apoyar al sacerdote por motivos de fe. Entonces, aun si tiene algún defecto, pues sí, claro. Entonces, si un sacerdote es santo o un sacerdote no es santo, su absolución en la confesión vale lo mismo. Me perdona igualmente los pecados. Entonces, si yo estoy observando esos detalles, yo estoy alejándome de la iglesia. No estamos aquí por motivos personales. No estamos aquí para salvar la iglesia. Y hay sacerdotes que, aunque no sean perfectos, representan a la iglesia. Y hay que apoyarlos. Si algún sacerdote hace algo malo, gravísimo, algo que es contra la fe, está claro que no podemos apoyarlo en ese sentido. Pero aun si no es perfecto, aun si tiene defectos, hay que apoyarlo. No porque es él, sino porque él representa a Jesucristo. Él representa a la iglesia. Y entonces hay una obligación. No me voy a guiar por mis simpatías y decir cosas tontas, ¿verdad? Es que nosotros a este sacerdote sí porque me cae bien, porque según mi juicio, según mi criterio, es bueno. Entonces, ya, eso sí los ayudan, pero eso está mal. O aquellos que dicen, padre, yo a usted le tengo mucha admiración, yo le tengo mucho afecto. ¿Y de qué le sirve a ese sacerdote que les tengas admiración y afecto si no es capaz de ayudarle a hacer un mandado? ¿Verdad? Como una persona que se las daba de importante y que yo le pedí que me ayudara para limpiar la capilla porque no había nadie más, y se negó, porque ¿cómo iba a humillarse a agarrar una escoba? Pero yo tenía otro fiel que era un magistrado, que era una persona que tenía un cargo muy importante en el gobierno, y sin que yo le dijera nada, agarró la escoba y se puso a barrer la capilla. Ahí se ve la humildad de las personas, en esos gestos, ¿verdad? Hay personas que se consideran importantes, se consideran mejores tal vez, y no hay que pedirles a ellos que hagan una cosita de esas, porque pues no, eso no es para ellos, es para los otros, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé el sentido de las prioridades. A veces es una cuestión de humildad cuando no entendemos las prioridades de las cosas, es una cuestión de humildad, y por eso no vemos las prioridades. Recordemos que San Agustín en su libro La ciudad de Dios dijo que el orgullo es el principal obstáculo a la conversión del mundo, que si en el mundo no hubiera orgullo, todo el mundo se convertiría en muy poco tiempo. Todo el mundo se convertiría en muy poco tiempo. ¿Y por cuál es el obstáculo? Porque la gente, pasan los años, pasan los siglos y la gente no se convierte. No toda. Pues San Agustín dice, es el orgullo. Si no hubiera orgullo, todos se convertirían. En poco tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, se convertirían. Es el orgullo el que pone más obstáculos a la gracia de Dios y a la difusión de la verdad. Entonces, pidámosle a Dios que nos libere de ese espíritu de orgullo, que es el que está hoy omnipresente. El liberalismo es orgullo, el romanticismo es orgullo, el sentimentalismo es orgullo, la tibieza, el acuerdismo, el modernismo, todos los errores que la Iglesia condenó son orgullo. Pidámosle a Dios, a la Virgen María, que nos concedan la humildad que ellos nos enseñaron. Los corazones, el Sacratísimo Corazón de Jesús, Corazón Inmaculado de María, son ejemplos de humildad. Aun si Jesucristo es Dios, aun si la Virgen María es la Madre de Dios, son los que más y mejor han practicado la humildad. Así que más razones tenemos de practicarla nosotros. Pidámosle a esos corazones que nos den su espíritu y sus deseos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.